Buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Tarde calurosa, ¿eh? Bueno, pero estamos en verano. Yo, antes de predicarles sobre el tema que tengo para dar hoy, quería contar una historia. Una historia de un gran engañador que con el tiempo se convirtió al Señor y el Señor lo convirtió en príncipe. Este engañador, más o menos a partir de sus 15 años, empezó a andar en cosas malas, teniendo sexo con hombres, teniendo sexo con mujeres. Nunca se drogó, fumaba. Ese engañador empezó no solamente a engañarse a él mismo, sino a engañar a los demás. Que ese es el peor pecado, engañar a los demás. Y después viene el engañarnos a nosotros mismos. Queridos hermanos, este engañador engañó durante tanto tiempo que después se casó, fue padre de familia, seguía engañando, seguía creyéndose que él tenía la razón en todo, que él era quien dirigía su vida. Pero este engañador, con el correr del tiempo, cuando su matrimonio se fue destruyendo, su matrimonio se fue apagando, se fue de su casa, de su primera casa. Es la segunda casa, porque la primera casa fue la de sus padres, la segunda casa la de su matrimonio. Abandonó la casa de sus padres para casarse y después abandonó su segunda casa para vagar por el mundo, porque se había enamorado de otra mujer. Y esa mujer resulta que era ubandista y no rendía culto a Dios, rendía culto al enemigo. Entonces ese hombre fue cada vez apagándose. En angustia, terminó solo, sin dinero, con lo básico para vivir. Dormía en el suelo, en camas rotas, sin luz. Y cuando él se dio cuenta de que todo esto ya no le servía más, apareció la luz para este hombre. Esa luz se llama Jesucristo. Su prima lo invitó a la iglesia, en ese tiempo la iglesia pentecostal. Él primero vaciló porque dijo, no, yo cómo voy a ir a la iglesia si yo todavía estoy embotado con estos problemas, ¿cómo voy a ir? Quiero tranquilizar mi vida. Pero ese hombre, durante la noche, pensó y dijo, ¿no estará mi salvación? Confirmó a su prima que iba a ir y el domingo fue. Y ese domingo escuchó las palabras del predicador, que parecía que eran para él. Hablaba de las malas relaciones. Y él entregó el corazón al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí empezó su restauración, empezó su vida, empezó a tener más vida y la empezó a tener en abundancia. Pasó un tiempo prudencial, 3 años de estar solo, en una pieza sin luz, sin ventana, sin ventilador, pleno verano, sin ventilador. Después pudo tener un turbo que tenía que ponérselo delante de su cara porque no había ninguna ventana que entrara aire y que el turbo tomara ese aire para darle a él el aire. Y así fue como él empezó
sin entender la palabra, empezó a leerla, empezó a decir qué equivocado que estaba y empezó a caminar con Dios. Y Dios de a poquito lo empezó a levantar. Le arregló su jubilación, se pudo comprar un aire acondicionado, se compró una cama de 2 plazas con somier, se compró una mesa con 4 sillas, se compró un televisor color, se compró un equipo de música, se compró un ropero. Dios lo fue bendiciendo. Después de 3 años, este hombre, casi 3, 4 años de estar solo, conoce una mujer de la iglesia. Se pone de novio y se casa. Con esa mujer vive 8 años, hasta que ella se va en presencia del Señor. En ese tiempo, Dios bendijo a ese hombre en una luna de miel de 30 días en Estados Unidos. Ese hombre no lo podía creer. Decía, ¿cómo yo? De no tener nada, de vivir en la miseria. Dios me trajo hasta aquí. Y yo siento que soy un príncipe del Señor, por todas las cosas que el Señor me ha dado. Parte esta señora en presencia del Señor, que no era buena señora, porque hacía cosas a escondidas de este hombre, cosas referentes a lo que no es Dios. Pero no voy a juzgar, voy a seguir contando esta historia. Este hombre queda solo, y después de quedar solo, casi 9 meses después, conoce una persona que fue y es el amor de su vida. Una persona que lo rescató realmente, porque él se fue de la iglesia pentecostal y fue a la iglesia adventista, en donde él pudo conocer realmente la verdad. Él pudo conocer realmente, porque había muchas cosas que en la iglesia pentecostal no le predicaban, y él en su corazón decía, pero yo quiero conocer más de Dios. ¿Y cómo hago para conocer más de Dios? En el momento que conoce a esa mujer, que él se enamora de esa mujer era adventista, ella lo lleva a la iglesia adventista y él se bautiza en la iglesia adventista, y hoy en día ese hombre es diácono de esa iglesia. Sirve al Señor, ayuda a los demás, predica el Evangelio. ¿Por qué le cuento esto, hermano? ¿Por qué le cuento esto? ¿Sabe por qué? Porque yo quiero explicarle la transformación, porque ese hombre era yo. La transformación que Cristo hace en nuestras vidas. Cristo en una oportunidad dijo, conocerán la verdad y la verdad te hará libre. Yo estaba en un lugar en donde no conocía completamente la verdad, pero cuando fui a la iglesia adventista me di cuenta que ahí estaba la verdad y que el Señor la había comunicado a mi corazón. Me dio una esposa maravillosa, una esposa impresionante, una mujer realmente hija de Dios. Esa mujer se llama Isabel. Y el hombre de la historia soy yo, Sergio. Ahora vamos a contar la historia de cómo Jacob, de engañador, pasó a ser príncipe. Vamos a leer en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, del Pentateuco, escrito por Moisés, en el capítulo 27, de los versículos 43 al 45, que dice lo siguiente.
Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de mi hermano Labán en Harán. Y quédate con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Entonces enviaré yo a que te traigan de allá, porque seré privada de vosotros dos en un solo día. Queridos hermanos, Jacob huye de Esaú. ¿Por qué? Porque Jacob era engañador, era mentiroso, y con su madre engañó a su hermano Jacob, quitándole la bendición de su padre Isaac. Entonces Esaú montó en cólera, en ira contra Jacob. Entonces él tuvo que huir a la casa de Labán, que era el hermano de la madre de él. Cuando él se va de esa casa, nunca más volvió a ver a su madre. Nunca más. Porque en su cautiverio su madre pasó el descanso. Eso es lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida cuando nosotros hacemos las cosas mal. Cuando nosotros engañamos, cuando nosotros nos creemos desde nuestra propia desde nuestra propia inteligencia, que somos mejores, y no somos mejores, somos peores. Eso es lo que le pasó a Jacob. Tuvo que irse de su casa porque su hermano lo quería hasta matar por lo que le había hecho. Le había robado la bendición de su padre Isaac a su hermano. En ese tiempo, la bendición era muy importante, la bendición de los padres. Porque la palabra tiene poder, y cuando los padres lanzaban la palabra, en sus hijos se cumplía. Entonces, por eso, Rebeca ayudó a Jacob, porque Rebeca tenía preferencia por Jacob. Otro pecado más, porque no se tiene que tener preferencia por los hijos, sino los hijos tienen que ser todos iguales, para que le robara la bendición a Esaú. Seguimos, queridos hermanos. Vamos a Génesis en el capítulo 32, de los versículos 22 al 31, que dice lo siguiente. Preste mucha atención. Se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él, un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descongulló el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo: déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre a Jacob. Jacob respondió él. Entonces el hombre dijo: yo ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas por mi nombre?, respondió el hombre, y lo bendijo allí mismo. Jacob llamó Peniel a aquel lugar, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ya había pasado de Peniel cuando salió el sol y cojeaba a causa de su cadera. Por eso hasta el día de hoy no comen los hijos de Israel del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque Jacob fue tocado en ese sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Queridos hermanos, acá tenemos la historia de cuando Jacob lucha con el ángel. Ese ángel que luchó con él era nuestro Señor Jesucristo, que estaba luchando por el corazón de Jacob, porque Jesucristo sabía
todo lo que tenía Jacob en su corazón. Por eso luchó con él toda la noche, hasta que lo pudo convencer. En ese momento, Jesús quería retirarse. La historia lo dice claramente. Déjame porque raya el alba, Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices, claro. En esa lucha, déjame, le dijo Jesús, para probarlo, déjame. Para probarlo si él quería aceptar a Cristo, sí o no en su corazón. Pero Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. Y ahí se le abrieron las puertas de los cielos a nuestro querido y amado Padre de multitudes, como Abraham, a Jacob. Entonces, fíjese lo que acontece acá. Jesús, que era el ángel, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Porque Jesús sabía que se llamaba Jacob. Y él responde, Jacob, respondió él. Entonces el hombre le dijo, no te vas a llamar más Jacob, yo te voy a llamar Israel, porque vas a ser, y van a ser de ti una gran nación. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, claro. Luchó toda la noche contra todos sus fantasmas, contra todas las cosas malas que él tenía, luchó durante toda la noche hasta que Jesús le dijo, bueno, déjame, o decidite a guardarme en tu corazón. Y él lo aceptó. Y una vez que lo aceptó, Dios, es decir, Jesús, le cambió el nombre y le puso Israel, que de su descendencia nacería la nación de Israel. Y hoy en día se cumplió. La nación de Israel es la descendencia de Jacob. Fíjese lo que dice. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. Entonces el ángel le dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Respondió el hombre. ¿Quién era ese hombre? Era el Hijo del Hombre. Era Jesucristo mismo. No le respondió el nombre, le dijo, y lo bendijo allí mismo. Al bendecirlo, Jacob quedó sorprendido. Y ahí Jacob en su corazón pudo conocer, sin respuesta, que ese hombre era Dios, es decir, Jesucristo. Y sigue diciendo, él dice, luché en este lugar con Dios, cara a cara, y todavía estoy vivo. Porque nadie puede ver el rostro de Dios. Porque para ver el rostro de Dios, tenemos que ser santos como Él es santo. Pero Jesucristo se dignó y vino a Él, ¿para qué? Para que Él sea el nexo de la nación de Israel. Queridos hermanos, estamos ante un relato impresionante sobre la vida de Jacob. Un momento crucial en donde Dios le dice que te vas a llamar Israel. Y después acá abajo dice, ¿por qué los hijos de Israel no comían del encaje del muslo? Claro, porque en la lucha Dios lo tocó el encaje del muslo y Jacob quedó cojo para el resto de su vida. Y en conmemoración a esa rotura de encaje, los judíos no comen esa parte. Para conmemorar y recordar al que luchó con el ángel, le cambió el nombre y nació la nación de Israel. Seguimos, queridos hermanos. Ahora vamos al capítulo 49 de Génesis. 49 de Génesis, tengan un poquito de paciencia. 49 de Génesis.
49. Bueno, del 29 al 33, que dice lo siguiente. Les ordenó luego diciendo, voy a ser reunido con mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la que compró Abraham junto con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredar de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que está en él fueron comprados por los hijos de Ed. Cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y se reunió con sus padres. Queridos hermanos, tremendo relato, ¿eh? Jacob no tenía nada. Lo único que tenía era la heredad que había comprado Abraham para su sepultura. Y él, en esa sepultura, fue a dormir con su padre. Fíjese lo que dice, versículo 30. Y ordenó diciendo, voy a ser reunido con mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Claro, porque Jacob no estaba con su pueblo. Y de la única manera que se podía reunir con su pueblo después de haber tenido el altercado con Esaú, era siendo sepultado donde fue sepultado Abraham, el padre de multitudes. Cuando acabó Jacob de dar mandamiento sobre su cuerpo, expiró, es decir, entregó su espíritu. Queridos hermanos, qué tremendo esto, ¿eh? Muerte y entierro de Jacob, el título de estos 4 versículos que yo leí. No tenía nada, como Abraham tampoco tenía posesiones, pero la única posesión que compró fue para su sepultura y la sepultura de su descendencia. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. No somos nada en este mundo, pero somos todo con Dios. Dios es el creador de todo. Y a Él no podemos mentirle, no podemos engañarlo, porque Él conoce nuestro corazón. Pero si nosotros predisponemos ese corazón para sacar lo engañador que tenemos en ese corazón y transformarlo en un corazón de príncipe, como dice la palabra y como dice el título de esta prédica, Él nos va a sobreabundar y nos va a dar descanso completo en el lugar de nuestros padres. Sigamos con este relato. Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos 11:13. Hebreos 11 en el versículo 13. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Queridos hermanos, toda esta descendencia, de Abraham hasta Jacob, no recibieron nada. La tierra prometida no la recibieron, pero ellos, por fe, pensaban en una tierra mejor. ¿Pero cuál era esa tierra mejor? El cielo. Por eso ellos cambiaron en su vida para poder recibir una tierra mejor. Y esa es la tierra donde usted tiene que apuntar para sentarse con Cristo en los lugares celestiales. Saque todas las cosas malas que tiene en su corazón. Predispóngase para que el Señor Jesucristo inunde su vida de amor.
Y Él lo va a sobreabundar de ese amor para que usted lo dé a quienes más lo necesitan. Porque Cristo, que vino a hacer acá este mundo, a dar amor. Y la expresión más grande de amor la tenemos en la cruz. Porque Él derramó esa sangre que nos cubrió con su amor, para que nosotros a través de esa sangre, de la aspersión de esa sangre en nuestro cuerpo, podamos cambiar a la imagen y semejanza de Él, que es el primogénito entre todos los hermanos. Queridos hermanos, si no tratamos de cambiar nuestra vida, no vamos a heredar la vida eterna. Porque piense usted que esto tiene que ser hasta el final, hasta que cuando el Señor diga, a ver, Antonio, Sergio, Manuel, vengan conmigo. Nos llama a dormir. Y al llamarnos a dormir, ya no recibimos más misericordia y gracia. Porque ya se terminó nuestro peregrinar en este mundo. Pero, aún dormidos, cuando venga Cristo la segunda vez, si nos dormimos en Cristo, vamos a ser resucitados y llevados con Él en una nube a los lugares celestiales. Queridos hermanos, tenemos un Cristo que nos ama, un Cristo que dio la vida en una cruz, un Cristo que dio todo por nosotros, aún no conociendo, porque Cristo no me conoció a mí. Sí me conoce ahora, porque existo, pero en esa época mi embrión no existía. Pero Dios y Cristo en su misericordia murió por toda la descendencia y toda la raza humana por los siglos de los siglos, para que podamos sentarnos con Él en los lugares celestiales. Queridos hermanos, prestemos un poquito de atención. Prestemos atención a lo que Dios quiere decirnos, a lo que el Señor quiere comunicar a través de mi boca. Porque la palabra siempre está en la boca. Pero ¿y de qué manera está en la boca? ¿De la manera como Dios quiere o de la manera como el corazón de uno quiere? Porque hay mucha diferencia. Tiene que ser como la palabra de Dios quiere. Y Dios quiere llevarlo a la vida y vida en abundancia. Estudie las Santas Escrituras en profundidad. Empiece una relación con el Señor. Y el Señor lo va a sacar de donde está sumergido. De las drogas, de la bebida, de la prostitución. De todo, de donde usted esté sumergido, de todo su mal que usted tiene en su corazón, Él lo va a limpiar como hizo conmigo. Limpió mi vida y me dio vida y me la dio en abundancia. Queridos hermanos, Jesús siempre está. Él está esperando que le digamos, como Jacob le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Oramos por estas palabras. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia y por todas las cosas que nos das todos los días. Tú eres nuestra vara y nuestro callado. Tú nos infundes aliento. Tú preparas mesa delante de nuestros angustiadores. Y te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.